cómo Shakira enfrentó muchos problemas con el fisco, que ella estaba evadiendo impuestos mientras vivía en España. Y entonces pues la sancionaron, la hicieron pagar, debía millones de dólares Shakira porque tenía técnicamente su residencia en un paraíso fiscal. Y cuento cómo eso que le pasó a Shakira no le pasa a nuestros ricos. Y cómo México es un paraíso fiscal disfrazado, en donde no existe posibilidad de sancionar bueno, existe posibilidad, pero no se hace, de sancionar muchas de estas conductas. Entonces terminamos siendo un paraíso fiscal disfrazado, sin posibilidad de tener acceso a buenos servicios públicos, incluyendo hospitales. Las tasas de ISR en las personas físicas en México, pues el máximo es 35%. Eso quiere decir que una persona de la clase media alta y el billonario más grande de México, que sería Carlos Slim, pagarían técnicamente el mismo impuesto, lo cual no es normal. No sucede así en otros países. En otros países hay tasas para personas que tienen ingresos mucho más elevados, que son más altas. Lo que observamos es que nuestros ricos, y no me refiero ni siquiera a nuestros ricos, nuestros ultra ricos, no están pagando lo que les toca. Tienen mucho dinero y no pagan los impuestos que les toca. En México, 2 de cada 5 trabajadores trabajan tiempo completo y no por ello tienen recursos suficientes para alimentar a su familia. Claro que el salario mínimo es bajo y todos lo sabemos, pero lo que plantea No es normal es algo más grave. El salario de todos es más bajo de lo que debiera ser. El salario tuyo, el salario mío, el salario de las personas que nos están escuchando. No es normal que en México no vivamos mejor de lo que vivimos. Y no es lo mismo reducir la pobreza que ampliar la clase media. De hecho, México pues ha creado un montón de clase intermedia, digamos, una clase que llamamos vulnerabilidad, en donde si bien las personas no son pobres técnicamente porque pueden alimentarse y acceder a cosas básicas, tampoco son clase media. Y de hecho, pues esas son las personas que cuando sucede algo inesperado, no sé, pierden el trabajo unos cuantos meses, se enferman, etcétera, inmediatamente caen en pobreza, algo que no debería suceder si tú eres clase media. Si tú eres clase media, debes tener un colchón para no caer inmediatamente en pobreza. El tipo de democracia que se construyó con el PRI, una democracia corporativista, en donde las élites sindicales, económicas y políticas estaban fusionadas en una misma y perseguían una misma agenda. Creo que poco a poco se fueron creando estas reglas del juego que hacen que en México pues tener una empresa pequeña sea más difícil que tener una empresa multinacional, que en México sea más difícil ser trabajador que vivir cómodamente de una herencia, y que en México las clases medias paguen proporcionalmente más impuestos que los ultra ricos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? De verdad, como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen en este espacio de análisis, de opinión, de reflexión. Y en esta ocasión vamos a platicar con Viridiana Ríos sobre su libro No es normal. De verdad, un texto que vale mucho, pero mucho la pena para entender un escenario que pocas veces queremos entrarle de fondo, y ella será precisamente la que nos permita analizarlo. Viridiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar por aquí. Gracias a ti. No es normal y me llama mucho la atención, Viri, el cómo construyeron un México en donde los ricos se quedan ricos. Y los pobres se quedan pobres y la clase media se queda anormalmente pequeña. La premisa fundamental de No es normal es que no es normal que un país con las ventajas comparativas y competitivas que tiene México, pues tenga una clase media tan pequeña, empequeñeciéndose y precaria. México, pues recordará a tu auditorio, es la 15ª economía más grande del mundo, es el 10º mercado potencial más grande, es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual no es menor, porque Estados Claro. Unidos es la potencia global comercial. Y aún así, pues tenemos al 53% de nuestra población viviendo en pobreza, por debajo de la línea de ingreso. Tenemos una clase media que
estimo es 58% menor de lo que debería ser en número de personas. Y bueno, tenemos este país obviamente con resultados anormalmente malos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron, Viri? Porque obviamente no fue de un día para otro, como bien señalas. Tenemos tantas ventajas y en tu libro lo plasmas. México tiene muchas ventajas por las que tendría que ser un país en una situación totalmente diferente. ¿Cómo fue que lo construyeron así, de esta manera, con estas estructuras, para poder ganar unos cuantos y perder la gran mayoría? Bueno, yo creo que ha sido un proceso en el que yo creo que en parte por el tipo de democracia que se construyó con el PRI, una democracia corporativista en donde las élites sindicales, económicas y políticas estaban fusionadas en una misma y perseguían una misma agenda. Creo que poco a poco se fueron creando estas reglas del juego que hacen que en México pues tener una empresa pequeña sea más difícil que tener una empresa multinacional, que en México sea más difícil ser trabajador que vivir cómodamente de una herencia, y que en México las clases medias paguen proporcionalmente más impuestos que los ultra ricos. Así que fue un proceso, yo creo, que se detonó, pues probablemente desde el porfiriato o antes, y que no ha tenido fin, y no es normal que un país que pues técnicamente se democratizó hace 20 años con la llegada del PAN al poder federal, todavía carezca de reglas pues plenamente democráticas en donde todos nos beneficiemos de ellas por igual. Hemos normalizado, incluso desde este lado también de la moneda, como dices, esta pequeña clase media, la mayoría de un estrato social bajo, hemos normalizado precisamente la pobreza, hemos normalizado las desigualdades. Y sobre todo, más que normalizarlas, que sí creo que es parte de ello, a veces ya ni siquiera, bueno, más bien las hemos normalizado tanto, Acoto, que ya ni siquiera los consideramos un problema. Te pongo un ejemplo. En México, 2 de cada 5 trabajadores trabajan tiempo completo y no por ello tienen recursos suficientes para alimentar a su familia. Y aún así, el tema del aumento salarial rara vez se discute fuera de las discusiones del salario mínimo, porque lo que plantea no es normal, es que claro que el salario mínimo es bajo y todos lo sabemos, pero lo que plantea no es normal es algo más grave, es el salario de todos es más bajo de lo que debiera ser, el salario tuyo, el salario mío, el salario de las personas que nos están escuchando. No es normal que en México no vivamos mejor de lo que vivimos. Uno de los puntos que me llama mucho la atención de este libro, excelso libro que ya sacado, Viri, la clase media. La clase media. Una clase media que me da la impresión, tú eres la experta, por favor, tú corrígeme, que cada día se hace más pequeña, pero que es como bombardeada de ambos lados del espectro. Sí, es correcto, es muy difícil ser clase media porque nuestros gobiernos se han obsesionado con reducir la pobreza, lo cual es correcto, es algo que debemos hacer, pero no es suficiente. Necesitamos un gobierno obsesionado con aumentar la clase media y con solidificarla. Y no es lo mismo reducir la pobreza que ampliar la clase media. De hecho, México pues ha creado un montón de clase intermedia, digamos, una clase que llamamos vulnerabilidad, en donde si bien las personas no son pobres técnicamente porque pueden alimentarse y acceder a cosas básicas, tampoco son clase media. Y de hecho, pues esas son las personas que cuando sucede algo inesperado, no sé, pierden el trabajo unos cuantos meses, se enferman, etcétera, inmediatamente caen en pobreza, algo que no debería suceder si tú eres clase media. Si tú eres clase media, debes tener un colchón para no caer inmediatamente en pobreza. Entonces, pues sí, en efecto, somos un país que no ha tenido las políticas públicas y las reglas adecuadas para ampliar esa clase media. Y el resultado es que la clase media pues es un animal en peligro de extinción en este país. ¿Cómo afecta en su conjunto una clase media de esa naturaleza, de ese tamaño? ¿Cómo afecta al funcionamiento del país? No nos permite crecer. México es un país, y te pongo uno de los ejemplos que yo siempre doy porque me parece muy revelador. México es un país técnicamente de 125 millones de habitantes, un poquito más. Pero si consideras que el 53% de las personas viven en pobreza,
pues ya se vuelve un país de cerca de 60 millones. Y si consideras que de esas todavía hay una parte importante que vive en vulnerabilidad, pues se vuelve un país, digamos, todavía más pequeño en términos de consumidores. Al final, si le quitas a todas las personas que tienen problemas de consumir y que no son ni clase media ni clase alta, pues te quedas con un país de cerca de 30 millones de habitantes. Entonces, nuestro país en términos de consumidores se parece pues a un mercado pequeño, se parece a un mercado como Europa del Este y no necesariamente a lo que somos, que somos el 10º país técnicamente más poblado del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, hace que no se puedan detonar grandes mercados, grandes inversiones, grandes empresas, porque pues simplemente no hay quien consuma lo que estas empresas venden, ¿no? Hay una parte de la promoción de tu libro, Viri, de una pregunta que me gustaría que nos la explicaras precisamente. ¿Qué tiene que ver Shakira con que no tengamos buenos hospitales públicos? ¿Cómo es ese punto? Bueno, mi libro, es que fíjate que no es normal, es un libro, en un sentido es un libro muy académico porque es muy sólido y contiene muchos datos y yo lo traté como un estudio académico. Pero en el otro yo quería que este libro fuera un libro fácil de leer, accesible, divertido, ¿sabes? De hecho, en México hay muchos libros de política, pero hay pocos libros de política pública. Este es un libro de política pública, es decir, es un libro de cómo se vive en México, con qué reglas del juego operamos en términos económicos y sociales. En México hay mucho libro de político, ¿no? Y de política, que es como pues un libro de López Obrador, de Calderón, ¿sabes? Pero no hay este tipo de libros. Entonces este tipo de libros pues tenía que contener historias, ¿no? Una de las que cuento en un capítulo que se llama, me parece que es en Más Paraíso de las Bahamas, cuento la historia de cómo Shakira enfrentó muchos problemas con el fisco. Ella estaba, todo parece indicar, y se sancionó que ella estaba evadiendo impuestos mientras vivía en España. Y entonces pues la sancionaron, la hicieron pagar, debía millones de dólares Shakira porque tenía técnicamente su residencia en un paraíso fiscal. Y cuento cómo eso que le pasó a Shakira no le pasa a nuestros ricos. Y cómo México es un paraíso fiscal disfrazado, en donde no existe posibilidad de sancionar bueno, existe posibilidad, pero no se hace, de sancionar muchas de estas conductas. Entonces terminamos siendo un paraíso fiscal disfrazado, sin posibilidad de tener acceso a buenos servicios públicos, incluyendo hospitales. Entonces es un largo camino, pero al final se conecta. Oye, este punto, Viri, que siempre se ha discutido, los ricos que no pagan lo que se debe y que sin embargo siempre se están justificando y que dicen que ellos ayudan de otra manera o que ellos están invirtiendo en el país o generando empleos. Bueno, invertir no es suficiente. Las reglas del juego dicen que los que tienen más deben pagar más. Y lo que observamos es que esas reglas en México pues simplemente no se están aplicando. O en ocasiones ni siquiera existen. Por ejemplo, las tasas de ISR en las personas físicas en México, pues el máximo es 35%. Eso quiere decir que una persona de la clase media alta y el billonario más grande de México, que sería Carlos Slim, pagarían técnicamente el mismo impuesto, lo cual no es normal. No sucede así en otros países. En otros países hay tasas para personas que tienen ingresos mucho más elevados, que son más altas, ¿no? Que llegan a ser del 45%, del 50%. México tiene un ISR muy bajo. Entonces lo que observamos es que nuestros ricos, y no me refiero ni siquiera a nuestros ricos, nuestros ultra ricos, no están pagando lo que les toca. Tienen mucho dinero y no pagan los impuestos que les toca. Hay una protección total, me parece, es una obviedad, una protección precisamente para este sector de la población. Bueno, no sé si sea una protección como tal, o si simplemente sea que de verdad no hemos hecho pues los análisis correctos para identificar este tipo
pues de errores que están sucediendo en el sistema fiscal. Si tú te fijas, López Obrador, por ejemplo, tiene la idea de que con que le cobremos lo que deben, ya con eso, ¿no? Y yo creo que no es suficiente. Es bueno, qué bueno que se le cobre a las grandes empresas, por ejemplo, a los grandes contribuyentes, qué bueno que se les cobre lo que deben, pero pues claramente no es suficiente porque los niveles de desigualdad en México son abismales. Claro. Hay un tema que también planteas en tu libro, No es normal, y son las recomendaciones en un momento dado para cambiar esta situación. Ahí por dónde empezaríamos, por ejemplo, Viri. Bueno, yo no quería hacer un libro de quejas, yo no quería que No es normal fuera un libro de quejas, porque para eso ya tenemos mucho, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer con No es normal es que cada capítulo, el libro tiene 25 capítulos, cada uno se puede leer de manera independiente, entonces no tienes que leer el 3 para leer el 2, es un libro muy sencillo de leer por eso, porque cada quien puede escoger lo que lee y dejar el resto a un lado. Y cada capítulo, o en la mayoría de los capítulos, trato de terminar con algún bosquejo de alguna posible solución al problema planteado, ya sea la falta de competencia en los mercados, los bajos salarios, la desigualdad en el cobro de impuestos. Trato también temas sobre desigualdad y discriminación en términos de género, de tono de piel, la corrupción, por supuesto, también lo abordo, que sucede sobre todo en los gobiernos estatales. Entonces, pues, no digamos que no es una solución así extremadamente concreta, porque bueno, se tendría que hacer un tratado, pero es un bosquejo de algo que nos permita abrir una conversación pública sobre cómo resolver estos problemas. Dentro de los vulnerables hay todavía más vulnerables. Ahorita que mencionabas el tema de la raza, el tema del color de la piel. ¿De qué dimensión es este problema en México cuando hablamos precisamente del desarrollo, cuando hablamos de oportunidades de crecimiento? Claro, tengo un par de capítulos en donde hablo de las discriminaciones más importantes que existen en México. Una de ellas es que México, lamentablemente, todo parece indicar que es un país bastante racista, en donde las personas de tonos de piel oscuro, los indígenas también, tienen menor oportunidad para acceder, por ejemplo, a puestos directivos, a niveles altos en alguna empresa o incluso a ciertas industrias. Eso termina generando que en México pues las personas de tonos de piel más oscuro tengan ingresos porcentualmente más bajos que el resto de la población, a pesar de que tengan, digamos, la misma educación que una persona que tendría un tono de piel más claro. Y bueno, eso claramente es una desventaja y una discriminación que dificulta a las personas pues pertenecer a las clases medias y que las clases medias se amplíen. Sí, no es lo mismo, y lo digo con todo respeto, nacer en la zona del sureste, en Chiapas, en Oaxaca, que nacer en San Pedro Garza. Correcto. Este libro nació un poco de ver esas diferencias que son anormales. No es normal que tengamos San Pedro Garza y que tengamos el Cerro de la Campana. No es normal que Mérida, la Mérida de Paseo Montejo, sea completamente distinta que la Mérida del Sur en la Emiliano Zapata. No es normal que en la Ciudad de México, Ecatepec y Polanco estén a hora y media de distancia y sean sean ciudades que parecen pues que pertenecen a distintos continentes, ¿no? Y bueno, de este largo caminar que yo he tenido como académica, yo he estudiado a México 15 años de tiempo completo como académica, analista y periodista, y este libro cita 527 distintos académicos estudiando México, 120 libros y 194 distintos papers académicos. Entonces, en ese sentido, creo que mi meta al escribir No es normal era poner a disposición del público general pues la vanguardia del conocimiento de lo que sabemos sobre por qué México pues no ha cumplido, digamos, no ha llegado a su pleno potencial. Oye, el tema de los empresarios, me refiero a los emprendedores, Viri, que también tienes análisis, precisamente No es normal, en torno a quiénes son los empresarios precarios. ¿Qué entendemos por empresarios precarios? Bueno, No es normal acuño un término que es empresario precario. Con ello me refiero a un empresario, alguien que tiene su propio negocio. Puede ser un negocio muy pequeño, a veces es un negocio de
2, 3 personas de la misma persona sola, y que con el dinero que gana en este negocio no le alcanza para terminar la quincena si tiene un dependiente, si tiene un hijo, si tiene un anciano, o si tiene una esposa que no trabaja o un esposo que no trabaja. México es especialista en crear, es lamentable, pero México es un especialista en crear empresarios precarios. Cada año México ve crecer en 29,000 personas el número de empresarios precarios de este país, y eso se debe a que en muchas ocasiones emprender un negocito, un micronegocio, es lo que termina haciendo la gente cuando no encuentra un empleo. Entonces es como la alternativa, es una forma de autoempleo, es la alternativa ante un mercado laboral que claramente no está funcionando. Ahí tiene usted, amigo, amiga, No es normal, este libro de Viridiana Ríos, sumamente recomendable e interesante para profundizar precisamente sobre lo que acontece en nuestro país. Viridiana, yo quiero agradecerte mucho estos minutos para Revelaciones. Al contrario, es todo un gusto estar por aquí y muchos saludos a tu auditorio.